Nosotros saludamos a la iglesia y a aquellos que nos acompañan a través de la radio web Manaim y la transmisión del satélite con la paz del Señor. Para la lectura de la palabra de Dios, invitamos a todos para colocarse de pie en esta hora y les invitamos a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Leeremos el versículo 42 y el 43 de la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43 de la palabra de Dios. Amén. La misma nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos por un día más en tu presencia. Por tus manos que nos guardaron, nos diste libramientos, la oportunidad de estar en tu casa, para que, Señor, alabemos tu nombre. Y te pedimos, aplica tu palabra a nuestros corazones. Oramos así en nombre del Señor Jesús. Amén. La iglesia puede tomar asiento. La palabra del Señor en esta noche, ella nos retrata un momento especial en el ministerio del Señor Jesús. El ministerio que duró un corto periodo, 3 años, más podemos afirmar que el momento de mayor angustia, de mayor dolor para el Señor Jesús fue este. La palabra nos dice que este diálogo entre el Señor Jesús y 2 malhechores, 2 ladrones que estaban allí, presos en la cruz, era un momento que antecedía a la entrega del Señor Jesús a la muerte, la crucifixión. Jesús, él estaba allí, en aquel acto, inocente. Ninguna culpa había sobre él. No tenía ninguna falla, no había ningún justificativo para él estar recibiendo aquello que era la sentencia de muerte sobre su vida. Y afirmamos que en aquella época, en aquel periodo, la muerte de cruz era una de las muertes más crueles, inhumanas, que traían mucho dolor, mucha angustia sobre el sentenciado. Y nos habla la palabra que Jesús, él entra en aquel momento donde estaba por cumplirse la profecía, la palabra de Dios. En el libro del profeta Isaías dice que él fue como una oveja muda para el matadero. Entregado a sus trasquiladores. Era lo que Jesús estaba haciendo entonces, cumpliendo allí la palabra de parte del Padre, de parte de Dios. Como dijimos, inocente, fue entregado, juzgado, sentenciado, mas él no argumentó, no intentó de ninguna forma, de ninguna manera colocarse como inocente, mas tomó sobre sí toda culpa, todo pecado. Y la palabra nos dice entonces que él estaba en aquella condición, delante de la multitud, de muchos que estaban alrededor, y fueron hasta para certificar: Jesús va a morir. Aquel que oímos decir y hablar de tantos hechos que realizó, tantos milagros, tantas sanidades, liberaciones, resurrecciones, mas hoy él está siendo sentenciado. Hoy él va a morir.
Era lo que muchos entendían en aquel momento. Jesús va a morir hoy. Y la palabra nos dice que estaba allí. Alrededor de él, 2 ladrones, 2 malhechores, y que por justo motivo fueron condenados de igual manera que Jesús, uno a cada lado. Mas Jesús estaba allí. Y es lanzado un primer diálogo para Jesús. El malhechor, uno de los ladrones, le preguntó: ¿pero no eres tú el Hijo de los Reyes? ¿No eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Desciende de esta cruz. Y la palabra nos dice que el Señor Jesús, Él no responde a aquel hombre. Y Él es interpelado por el segundo ladrón, que lo reprende y le dice así: nosotros tenemos motivo para estar aquí, mas Jesús Él no tiene. Este hombre, Él es inocente. Y es el momento en el que se dirige a Jesús y le dice, y Él hace a Jesús un pedido: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús responde a este hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta de parte del Señor Jesús. Un hombre que no había hecho nada de malo. Predicaba una palabra que era diferente del conocimiento del pueblo en aquella época. ¿Qué mal hizo él? Porque la multitud se atraía por él, por su palabra. Otros deseaban ver sus señales y operaciones. Era eso lo que Jesús hacía. Él anunciaba un nuevo cielo, una nueva tierra, hablaba de una nueva vida. Él es un ser inmortal. Él tiene un alma que es inmortal. Era eso lo que Jesús anunciaba. Y la palabra nos dice que Jesús, Él no responde a este primer ladrón, a ese malhechor, mas respondió al segundo sí, que le pidió para entrar con él en su reino. Vemos 2 hombres con la misma sentencia y, por cierto, también con el mismo deseo de librarse de la muerte. Librarse de la muerte. Mas aquel primer salteador, aquel primer ladrón, él vio y reconoció a Jesús. Mas él vio en la persona del Señor Jesús una oportunidad para ser librado de aquella condenación y para dejarlo libre y hasta conducirlo nuevamente hacia su vida. Deja vivir mis días, mi propia vida. Mas el otro ladrón hizo un pedido diferente al Señor Jesús. Cuando Él le pide para entrar junto al reino del Señor Jesús. Vemos 2 necesidades, 2 hombres con entendimientos diferentes. Uno reconoció y vio a Jesús como una oportunidad para esta vida. Él deseó que el Señor Jesús lo liberase para poder seguir con su vida, para dar continuidad a su vida, a su rutina, a sus quehaceres. Él estaba viendo en la persona del Señor Jesús un hombre para ayudarle, para sacarlo de aquella sentencia de muerte. Mas el otro ladrón estaba viendo al Señor Jesús, aquel que podría concederle una oportunidad de salvación, de una vida eterna. Aún debajo de una sentencia de muerte que estaba allí, Él no pensó solamente para esta vida,
Mas él vio y contempló a través del Señor Jesús una oportunidad. Reconoció a Jesús no como aquel que podría ayudarlo en aquel momento, mas vio en Jesús aquel que podría conducirle para una vida eterna, para una salvación. El hombre necesita ver a Jesús de forma diferente. Por cierto, aquel primer ladrón se apegó en todo lo que oyó hablar a Jesús y acerca de Jesús. Y él deseó, yo quiero ser libre, quiero volver a mi vida. Mas el otro no, yo quiero entrar en tu reino. Él entendía, ya así, mi vida aquí ya está terminando. Ahora yo quiero entrar en tu reino, en tu eternidad. Y él vio entonces en Jesús la oportunidad de salvación, de transformación de vida. Porque muchos ven en la persona del Señor Jesús aquel que puede ayudar para esta vida pasajera, para esta vida momentánea, aquel que puede aumentar bienes, aquel que puede ayudar en algo, en una situación, en una puerta para abrirse, en una liberación, en una sanidad, mas no logran ver en la persona del Señor Jesús al Salvador, Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y es de esta forma que necesitamos ver a Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como el soberano. Por encima de todas las cosas Él está. La oportunidad que tenemos es de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y la palabra nos dice que con aquel primer ladrón Jesús ni habló, ni les respondió. Muchas veces, ¿no es verdad? El hombre sale de la casa del Señor sin una respuesta, porque él viene buscando solo cosas para esta vida. Jesús no responde. Mas cuando está situado en la salvación, Jesús él habla. Él responde su corazón, su duda, su cuestionamiento. Tú no sales de la casa del Señor sin que el Señor hable a tu vida. Y Él gasta el tiempo que sea necesario. Es salvación, vamos a hablar de salvación. Y Jesús Él habla. Y Él habla en aquel momento de gran angustia, de gran aflicción, de dolor. Él estuvo dialogando con aquel salteador. Él está queriendo saber de salvación. Voy a hablar de salvación. Jesús es este, que habla sobre salvación. Y aquel que hace la invitación también para la vida del hombre. Si usted lo reconoce como Salvador, es el tiempo que es del Señor. Aún hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Señor tiene prisa en tener al hombre a su lado, junto a Él, en esta hora. Y la palabra nos dice que Jesús entonces Él se entrega a la muerte. ¿Cuántas personas dicen, no, mas Jesús murió y no murió? Él se entregó a la muerte, porque Él tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte en favor de su vida y de la mía. Entonces Él se entregó a la muerte. Él se entrega a la muerte y la palabra nos dice que los cielos se oscurecieron, hubo terremotos. El centurión que estaba allí, presenciado, viendo todo aquel momento, él se desesperó. Y cuando se consuma allí la entrega del Señor Jesús a la muerte, el centurión dijo así: verdaderamente este hombre era justo, era inocente. Mas la palabra nos dice que ya estaba consumado. Jesús ya había sido entregado a la muerte.
Nada más podría ser hecho. Aquel reconocimiento ya era tardío. Cuando reconocieron quién era Jesús, ya era tarde aquel momento. Mas hoy aún hay tiempo. Hoy aún hay oportunidad. Hoy aún es día de salvación. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Usted ha visto y reconocido a Jesús como aquel que te puede auxiliar, ayudarte para esta vida? ¿O tú has visto y contemplado a Jesús como el Salvador? Aquel que te puede dar vida eterna. Aquel que tiene el deseo de llevarte para estar con Él en el paraíso. Para esto, las mansiones celestiales, la eternidad. ¿A quién tú has visto y reconocido? A usted que nos oye en esta noche en la radio web Manaim, usted que nos ve en el satélite, ¿a quién ha reconocido usted en Jesús? A la iglesia, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo usted ha visto al Señor Jesús? Si usted ha visto a Jesús como Salvador, Él promete para usted vida eterna. Él afirma sobre su vida salvación. Mas yo entré aquí y tengo muchos problemas. Todos tenemos problemas y necesidades. Nuestro Señor es poderoso para suplir, para bendecir. Buscad el reino de Dios en primer lugar y las otras cosas vendrán detrás. Entonces, salvación para el Señor es primer lugar. Es la primera bendición que Él desea colocar en la vida del hombre. Aún hoy mismo estarás en el paraíso. Es el tiempo de Dios. Es el Kairos. El tiempo del hombre es el Cronos, que es cronometrado, que se mide, mas el tiempo de Dios, Kairos, es el tiempo que pertenece a Él. Mas Él no volvió. Mas la iglesia, ella sabe que Jesús en breve volverá. Él está a las puertas. Él se entregó a la muerte, mas Él resucitó al tercer día. Y la iglesia vive esta experiencia. Él volverá para llevar a aquellos que desean vivir con Él en el paraíso, en su reino, en su eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a glorificar al Señor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Una vez más invitamos a la iglesia para colocarse de pie en esta hora, preparándonos para orar, terminando delante del Señor este culto. La palabra del Señor en esta noche y la pregunta que queda: ¿quién ha sido Jesús para usted? ¿Cómo usted ha visto a Jesús? Aquel que puede hacer y traer beneficios para esta vida, o un Jesús que te puede conceder vida eterna, conceder salvación. Él tiene vida eterna para usted y Él tiene salvación. Mas no podemos hacer como el centurión, tardíamente, que él reconoció quién era Jesús. Ya estaba consumado. No podría revertirse nada más. Mas hoy mismo hay todavía la oportunidad. La puerta de la gracia está abierta. Hoy la invitación del Señor para su vida. Aún hoy estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la prisa que el Señor tiene para buscar a su iglesia, para buscar a sus escogidos. Y usted está insertado en el proyecto de Dios. Él desea que usted haga parte de este pueblo que va a estar junto con Él. El Señor mostraba en esta noche algunos dones. Mostraba la vida de una pareja que entraba a la casa del Señor y había en sus corazones una indefinición de dónde permanecer, cuál iglesia, y ellos eran conducidos por ángeles en esta noche y participaban de este culto. Y había una respuesta en los corazones de esta pareja: es en este lugar que vamos a permanecer. Es en este lugar que vamos a permanecer. El Señor mostraba también que durante el culto era servido un alimento, pan y miel, para todos nosotros que estamos aquí. El Señor mostraba que en especial una visitante, y ella participaba de estos elementos, y ella decía así: yo me alimenté y quiero llevar también para mi casa, para mi hogar. Pero el Señor le decía que en breve también su familia, su hogar también estará aquí en este lugar. Es el alimento que es servido todos los días para nosotros. Es la palabra, es la miel, la revelación, es la dulzura de parte del Señor, que nos fortalece, que nos trae vigor nuevamente para caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando en esta hora, terminando nuestro culto, juntamente con la radio web Manaim, con el satélite. La palabra que queda también para la iglesia, para todos nuestros hermanos que están en las demás iglesias con nosotros, el don para la iglesia local. Más por cierto, el Espíritu Santo también ya ha alcanzado a estas vidas que están en las demás iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Señor Dios, adoramos tu nombre. Te bendecimos, Señor, por este culto en tu presencia, por todos los actos del Señor, y pedimos: acepta delante de tu altar. Llévanos en paz y en seguridad, Señor, a nuestros hogares, concediéndonos una noche de libramiento y seguridad. Ya bendecimos, Señor, tu nombre por la semana que pasó, por las victorias alcanzadas, oh Dios, por todo lo que realizaste en nuestro favor. Y ya damos, Señor, un grito de victoria por esta nueva semana que se inicia, la cual sabemos, Señor, que tú irás delante nuestro y nada nos faltará. Nada será imposible para nosotros, porque el Señor es Dios de poder y es Dios de milagro. Oramos y colocamos delante de ti todo en nombre del Señor Jesús. Y en tu nombre decimos que el grande e incomparable amor de Dios, la gracia maravillosa del Señor Jesús, las dulces y tiernas consolaciones del Espíritu Santo de Dios, reposen sobre la amada iglesia,
ahora hasta el regreso del Señor Jesús. Amén. Amén. La iglesia puede tomar asiento. Nuestro culto está llegando a su fin. Despedimos la radio web Manaim, el satélite también que nos acompaña. Despedimos a todos con la paz del Señor.